Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en programa Notas Científicas y no tanto. Y estamos acá nuevamente junto a Constanza Bello. Hola, Tomás. ¿Cómo estás, Constanza? Bien, ¿y tú? Y estamos con Lorena Lorca, ingeniera química, y ella tiene un magíster en tecnología de los alimentos también. Hola Tomás, hola ¿Cómo Constanza. estás? Sí. Gracias. Bueno, hoy día nos hemos reunido para tocar un nuevo tema, de estos temas que nos interesan a nosotros como a Chipia. Obviamente son los temas que siempre nosotros conversamos, sobre los que trabajamos, etcétera. Entonces ahora vamos a hablar sobre, ¿nos sirve cualquier envase para un alimento? ¿Qué me dices tú, Lorena? Uy, qué buena pregunta, Tomás. De hecho, te estaba mirando tu botella. Cuéntame ahí después cuánto rato tiene Una botella esta de botella. plástico. Chuta, tiene Contigo. varias semanas, la verdad. Ya, Sí. bueno, ahí vamos a un poquito a entender el plástico. Tu pregunta recién fue, ¿nos sirve cualquier envase? Y la respuesta es, no les puedo decir que sí ni que no, pero sí vamos a entender primero qué es lo que es el plástico, ¿ya? ¿Por qué es tan importante conocer el Y plástico? súper usado en todos los alimentos. Ya Varios llevamos más de plásticos, 60 bolsas de años plástico, sí. utilizando el plástico y es un elemento bastante noble en el sentido que nos permite a nosotros llevar y transportar los alimentos, también nos apoya en la reducción del desperdicio de los alimentos y por supuesto también tiene otras connotaciones quizás que podríamos decir negativas. Pero ahora yo los quiero invitar a comprender este material que quiero que vamos a la imaginación e imaginémonos un plato de tallarines. ¿Cómo se ve el plato de tallarines? ¿Con salsa? Con te harta refieres, salsa, o- Todavía claro. sin salsa. Todavía sin sin salsa. Yo Ya. le puse al tiro la salsa. No importa. Salsa Pero acá boloñesa. vamos a hacer dos cosas. Primero, el plato con tallarines. ¿Cómo se ven esos tallarines? Todos revueltos, entrelazados. Si nosotros pudiésemos hacer un zoom con un microscopio, vamos a llegar a este tallarín, en un micro, digamos que es un microespacio y vamos a ampliarlo. Y en este caso serían esos tallarines. Entonces, imaginémonos que el plástico es esta mezcla de tallarines. Por lo tanto, tiene espacios que son espacios libres. No sé si Estamos hablando, Lore, de la estructura del estamos hablando de la plástico. estructura, Ya, ¿no? perfecto. La estructura. Entonces, imaginémonos esa estructura de tallarines, digamos, entrelazados, que son todas estas cadenas de polímeros, porque eso es el plástico, son cadenas de polímeros. Pero no los vamos a llevar tan técnicos. No sé si a ustedes les ha pasado, Tomás, Constanza, de que han utilizado algún envase y les quede manchado. Sí, siempre. Me ha pasado algunas veces. Como el de la salsa. Claro, por ejemplo, cuando tú, hablando de los tallarines, le echas salsa boloñesa, Uh-huh. después lo lavas y como que no se No queda sale impregnado y con no sale con nada. nada y tú después vuelves a utilizarlo. Exacto. En vez de, Generalmente claro. Sí. estamos utilizando estos plásticos. O sea, yo creo que lo utilizamos mientras no sabemos. Pero ahora, eso que tú comentas, Tomás y Constanza, el hecho de que quede teñido este Eso, queda envase, teñido. nos dice algo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la comida penetró este plástico. ¿Se imaginaban ustedes que el plástico podía ser permeable de alguna manera? No. La verdad que no, Yo nunca tampoco. pensamos, uno no piensa eso. Bueno, yo antes tampoco lo sabía. Yo Después, pensé que era como de la tintura, pero imagino que tiene que ver como con los componentes aceitosos también. Claro. exacto. Lo que pasa es que, como les contaba, que imaginándonos el plástico como este material de tallarines, Ujú. de estructura, este material tiene una afinidad con los alimentos aceitosos. Por eso es que, como ellos aman el aceite, entonces dicen, vengan para acá, vengan, aquí hay un espacio. Entonces llegan y entran estos componentes del alimento al plástico. Ya. Disculpa, ¿y eso es lo que se llama migración? Exacto. Ya, Eso perfecto. es la migración. Ahora, hay migración tanto
hacia el plástico como también del plástico al alimento. Ya. Y ahí, eso es interesante. ¿Qué pasa? La gente no tiene idea, porque tú ya te comes unos tallarines, pero nunca vas a pensar que del plástico va a llegar a los tallarines. ¿Qué pasa ahí? ¿Eso es bueno, es malo o no pasa nada? Como... Bueno, como comenzamos Mm, el podcast y si es que realmente sirve cada tipo de envase para los alimentos, la verdad es que en cierto modo cuando mi alimento tiene que ser inocuo. Partamos de la base. Si yo voy a transportar un alimento, dependiendo el tiempo, las horas que va a estar en exposición con el contenedor, nosotros debemos tener claro de que tiene que seguir siendo inocuo. Entonces, el envase en sí, de acuerdo a nuestro reglamento sanitario, también nos dice que no deben ceder partículas ni componentes ok. del envase. Por ejemplo, esta botella debería, el envase no debería ceder componentes al alimento. Ya. Oye, y lo otro que tampoco, lo que yo he estado haciendo, me imagino que es malo, ocuparlo varias semanas, tiene que ser de un solo uso, este tipo de botella, por ejemplo, ¿no? Bueno, para quienes nos están escuchando y nos están viendo por acá, es importante que siempre se utilice el envase para su uso previsto. En este caso, estos envases son para una sola vez. Entonces, después debería irse al reciclaje, de acuerdo a nuestra nueva ley REP. Entonces, hay envases que lo venden en los supermercados, que son, o en otros lugares de distribución, que están hechos para que tengan una durabilidad mayor. Ahora, solamente si es que se utilizan con agua, porque es diferente que tú estés utilizándolo con agua con limón o con aceites. Se va a comportar de manera diferente. Oye, Ah. Lore, y una pregunta, ahora que hablaste de esta botella, ¿cierto? Que es la típica botella que uno compra en el supermercado, Uh-huh. que ya viene con una gaseosa o un agua o un jugo. Pero ahora está muy, tenemos bastante inculcado que hay que reciclar, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa o si existe, por ejemplo, el reciclaje para volver a ocupar estos plásticos en otros plásticos que de nuevo van a estar en contacto con los alimentos? A ver, nosotros necesitamos que esta botella también vuelva a renacer, digamos. Pero ahí tiene algunas observaciones. Entonces, ¿cuáles son esas? El plástico se puede ir a reciclar, pero, ahí hay un pero. Dentro de la estructura del polímero tienen que tener una capa virgen de polímero para que no traspase sus componentes, como les comentaba inicialmente. Ahí es importante mencionar que el plástico reciclado es bastante noble con el medio ambiente. Sin embargo, para el caso del contacto con alimentos, no es recomendable. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan que les dije que el plástico es como una masa de tallarines? Sí. Pero el tema es que el plástico reciclado es una masa de tallarines, pero todos picados. Imagínense eso, que tienen aditivos, que tienen otras cosas para mantenerlos contenidos. Pero, sin embargo, van a quedar estructuras pequeñas que pueden cederse al alimento. Por eso, por ejemplo, en Europa tienen la regulación en donde ellos exigen para el material reciclado que tenga una lámina protectora que impida el traspaso del material plástico hacia los alimentos. Perfecto. Oye, es súper importante lo que nos estás mencionando, pero también yo he visto mucha gente que está tratando de no tomar en botellas de plástico como Tomás, sino que botellas de vidrio, como Sí, la misma el Lore ahora vidrio. está. O los potes, ¿cierto? Que los Tupperware, que alguna gente los conoce para llevar el almuerzo a la oficina, por ejemplo, en vez de plástico, está utilizando envases de vidrio. Entonces hay una pregunta, ¿es digamos que un poco mejor en ese aspecto utilizar envases de vidrio versus lo de plástico para alimentos?
La verdad es que sí. El vidrio es un material inerte. Bueno, cuando uno trabaja en el laboratorio, generalmente todo es de vidrio o de cerámica. ¿Por qué? Porque son materiales que no tienen un contacto, como dice la palabra, inerte. O sea, no tiene un contacto, es casi nula el traspaso de material de vidrio hacia el alimento. Es muy recomendable, obviamente tenemos que tener los resguardos de que no se nos vaya a quebrar y, por supuesto, en esos casos también llevarlo al reciclaje. Y limpiarlo muy bien también cuando se usan, porque a veces hay gente que no también... Sí, cuando y ahí tocaste un punto importante, Tomás, porque cuando vemos estos potes que utilizaron con salsa de tomate y quedaron manchados, yo he visto por ahí en YouTube que la gente cuenta cómo sacar esas manchas, pero con casi unas fórmulas químicas increíbles. Lo único que les comento yo ahí es que cuando utilizan ese tipo de propuestas químicas para limpiar esos potes, mi recomendación, mande el pote al reciclaje. En la sección, ahora hay unos puntos de reciclaje donde diferencian los tipos de plásticos. Y ¿por qué? Porque si ustedes utilizan ese tipo de limpieza que los proponen, lo que hacen es meter más componentes químicos a ese plástico y después sus alimentos no van a ser inocuos. A veces recomiendan hasta pasta de dientes, yo he visto que le echen pasta de dientes y un montón de cosas, bicarbonato, claro. Exacto. Así que, oye, Connie, ¿qué pasa con el tema de la evaluación de riesgo y el tema de los plásticos? ¿Qué nos puedes contar tú sobre eso? Sí, no, es que, bueno, muy interesante obviamente lo que comenta Lorena. Obviamente nosotros evitamos de alguna forma el uso de plásticos por un tema medioambiental y porque sabemos que puede haber migración, pero desde el punto de vista de la evidencia científica, cuando uno quiere hablar de riesgos, ¿cierto? Si realmente hay un riesgo para la persona, es decir, si yo estoy tomando de esta botella, después de cuánto tiempo me va a hacer un daño a la salud, la verdad es que no hay evidencia suficiente para decirte efectivamente hay un riesgo y por muchos factores. Lorena es ingeniera química y debe saber perfectamente que los métodos analíticos, cuando uno quiere cuantificar, por ejemplo, cuánto del plástico realmente pasó al alimento, no está estandarizado aún a nivel mundial. Entonces no hay como una técnica que te permita efectivamente cuantificar cuáles son los residuos de microplástico o nanoplástico que están siendo traspasados al alimento. Respecto a eso también hay otro tipo de migración que se ha estudiado. Uno es lo que contaba Lorena, ¿cierto? Que cuando hay materiales oleosos que pasan al alimento, esto de abrir y cerrar la botella varias veces, cuando son así, qué sé yo, ahí se va como, no sé la palabra, como desfibrando. Exacto, sí. el plástico y puede pasar efectivamente al contenido. O estas bolsas que se sellan, también, el abrir y cerrar estas bolsas como la Ziploc, también. Los molinos que tienen el molino de plástico. ¿Cierto? De plástico estos molinos también. Que no están en la cocina, generalmente la gente, como para la pimienta o tienes una sal gruesa, tienes un molinillo, ¿cierto? Que también. Así, eso también suelta plástico. Las tablas de cortar, de picar de plástico también. Esta abrasión que nosotros hacemos. Pero como te comentaba, para saber el riesgo, primero tenemos que cuantificar cuánto de estos compuestos estamos realmente consumiendo. Y eso no lo sabemos. Y quiero sumar algo. Si bien hay una estandarización de cuantificación de migración, que son solamente los componentes químicos, en el caso de microplástico es donde en realidad estamos en pañales a nivel mundial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay muchas exigencias. O sea, imagínense un laboratorio libre de plásticos. Es bastante complejo. Si bien aquí en Chile ya estamos trabajando una norma que se tomó de otro lugar, de Europa. Sin embargo, yo creo que es importante ahí que las personas comprendan que la importancia de la estandarización, de que cuando se hace un ensayo, los ensayos de envases
no son simples porque hay que utilizar simulantes a los tipos de alimentos. No se utiliza un alimento en sí porque tienen otros componentes. Entonces, yo creo que este tema es bastante Oye, ¿no? Y desde otro interesante. punto de vista, no sé si hace un tiempo vieron unos estudios que había mucha migración de microplásticos o nanoplásticos desde las bolsitas de té. ¿Viste que las bolsas de té? Ujú. Ya, y resulta que se volvió a hacer el estudio, se repitió el estudio y efectivamente, o sea, no efectivamente, refutando el estudio original, Ujú. lo que se había cuantificado era otro tipo de compuesto, pero que se confundió analíticamente con los micronanoplásticos. Exacto. Entonces, O sea, no era efectivo eso entonces. exacto. Ya. Entonces, actualmente los estudios que se volvieron a revisar se dieron cuenta que las concentraciones de estos compuestos microplásticos y nanoplásticos son mucho menores de las que se habían reportado en su momento. Y eso es, entre comillas, buena noticia porque estábamos un poco alarmados de todo el plástico que estaba en nuestros alimentos, pero no es así. No es así y eso es algo que hizo la Agencia de Inocuidad Alimentaria, pero de la Unión Europea, la EFSA. Revisaron más de 100 Ujú. estudios científicos para llegar con estas conclusiones. Y la más importante, yo creo que en la actualidad no hay una cuantificación, porque microplásticos se han encontrado, nanoplástico en todas partes, Ujú. o sea, en las Sí, personas. pues eso y uno no se da ni cuenta. Po. Claro, pero no ¿Cómo te das sabemos cuenta de realmente eso? si va a haber un efecto negativo para la salud o no. Oye, yo quiero saber, ustedes dos, que son las expertas acá, ¿qué recomendaciones prácticas le pueden dar a las personas que están escuchando este programa? Por supuesto estamos a través de radiominagri.cl. Gracias y muchas gracias a FUCOA, al apoyo de FUCOA. Entonces quiero que ustedes por favor me digan qué recomendaciones prácticas le pueden dar a las personas sobre este tema. Yo solo quiero agregar una mini, yo sé que la Lore va a dar unas recomendaciones muy buenas, estoy segura, pero el plástico es una solución, no estoy defendiéndolo, pero es una solución tecnológica que nos ha permitido conservar los alimentos, ¿cierto? Y también nos ayuda a proteger la inocuidad de los alimentos. O sea, que no haya una proliferación microbiológica, por ejemplo, que los alimentos estén al sellado, las carnes al sellado, eso es gracias al plástico. Entonces, actualmente es una solución muy relacionada a la inocuidad. Ahora, claro, puede haber algún efecto crónico quizás después de unos años, pero como te repito, no hay Oye, y con todo esto la consenso en eso. tecnología nos ha ido creando mejores tipos de plásticos para los alimentos, por ejemplo, ¿no? Sí, yo Sí. creo que, bueno, ahora podemos encontrar en el mercado algunos plásticos que son más resistentes y tienen una estructura similar incluso al vidrio. Eso es lo que quieren llegar, ¿ya? Entonces, y comparto lo que nos dice Constanza en el sentido que tampoco hay que demonizar el plástico. Yo, como lo dije anteriormente, el plástico nos sirve para cuidar la inocuidad, darle más tiempo de vida útil al alimento. Ustedes lo pueden comprobar en sus casas cuánto tiempo más le dura una lechuga o el perejil resguardado con el plástico. Solamente que hay que cuidarlo. En ese sentido hay que ser cuidadoso qué tipo de plástico. Y dentro de las recomendaciones, no voy a dar muchas, primero utilicen el envase para lo que fue hecho. ¿Ya? O sea, si ustedes compran un envase de plástico, utilícenlo un tiempo, cuando ya vean que quizás también ya está con algunas manchas, mejor mándelo al reciclaje. Ahora, como les comentaba, hay diferentes lugares donde usted puede reciclarlo. Lo otro, si es posible, evite calentar también los productos en el mismo plástico porque también se va dañando y es mejor siempre calentar la comida en envases cerámicos. ¿Ya? Plato también. En plato. ¿Qué otra cosa más? A ver qué se me ¿Qué va. otra recomendación Bueno, más las botellas que ustedes ocuparlas una vez, ¿no? ocúpenla una vez, porque ese es el uso previsto, es para una vez y luego se va al reciclaje. Oye, quiero hacer un comentario aparte a propósito de las botellas, que en el verano fui a la playa y en una botella parecida a esta eché agua de mar. El agua se veía transparente y después de un tiempo se puso negra.
el agua de mar. Bueno, Pero- quizás todas las bacterias que estaban para ahí que veas, hicieron lo claro. suyo, ¿no? Pero es increíble porque te prometo era transparente y después con el tiempo se fue ennegreciendo. Lo que pasa es que a veces hay cosas Sí. que no las vemos. Por eso Claro, hay que los tener invito cuidado. siempre a poder, si que tienen la oportunidad de tomar Sí. un microscopio o ver estas imágenes, ustedes pueden colocar en Google imagen de microscopio de los plásticos. Y ustedes van a poder verlo. Y Se ver van a los polímeros. entretener, poder mirar incluso esa agua transparente que ven del río. Van a encontrar miles de bichitos ahí que están viviendo en las aguas, lo cual está bien, sí, son Sí. naturales. Oye, y Sí. a propósito, bueno, volviendo un poco al microplástico, pero me imagino que ya para cerrar el programa y para adelantar un poco de lo que vamos a hablar en el Interesante. próximo episodio, uno va al supermercado y claro, veo esta botella y digo, ok, no es una botella, yo quiero andar con mi agua, a mí me da mucha sed, siempre ando con una botella, esta no la Sí, voy yo a también. ocupar. Entonces voy al supermercado y voy a comprar una botella que es reutilizable. Hay unas bien bonitas, Sí. pero siempre me he fijado que hay un sticker que dice BPA Free. Y con eso los voy a dejar. ¿Qué es el BPA? Sí, eso ya es ¿Dónde la, está el BPA? Qué la bueno, interrogante sí. para la próxima. Sí, Así ahí que, podemos ahondar más ese tema. Sí. Me encanta. ¿Me gustó? Para que ustedes puedan tener envases que protejan también su inocuidad y la calidad de los alimentos que tienen. Así que yo creo muy interesante para el próximo podcast. podcast. Cuando ustedes me inviten, Ya pues. Así que eso. Bueno, muchas gracias Lorena, muchas gracias Connie. Y nos estamos despidiendo para pronto estar en un próximo programa. Tener un próximo programa, ya Connie les adelantó lo que viene, así que para que estén expectantes. Agradecemos acá a Fucoa, estamos en radiominagri.cl para que nos miren y también nos escuchen nuestro podcast. Y eso, los Estamos dejamos en todas invitados. partes. Estamos, Spotify, Sí, YouTube, exacto. donde ustedes quieran, sí, estamos nosotros. así que por favor, escúchennos, disfruten, pásenlo bien, Eso. aprendan, que es lo más importante. y en YouTube también, ¿cierto? Sí, Sí, pues también en en YouTube. YouTube. Esto se ve Para que nos vean. para que nos vean ahí en YouTube. Eso, muy bien. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Fucoa. Así que hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.